como herramienta del psicoanálisis. O sea que el psicoanálisis desmaterializado es aquel que se lleva la mochila. Es la segunda bestia. Es el que hago un uso del psicoanálisis como herramienta. Es decir, no interrogo en lo más mínimo la institución de analista. Vuelvo a la premisa inaugural, ¿sí? Que el ejercicio legal de la terapéutica reprime la conflictiva institución de analista. Y esta es una de las formas de su retorno. Porque es el uso como herramienta del psicoanálisis habilitado por un ejercicio terapéutico, legal. ¿Sí? Ese es el psicoanálisis organizado. Cuenta para los psiquiatras también. En el 2011 invitamos a 2 psiquiatras que ejercen su práctica. Uno de Rivero, otro de Pacha, y de alguna manera en su desarrollo, esto no sirve de investigación, en su desarrollo retornaba algo de esto, retornaba algo de que el psicoanálisis venía a mí como herramienta para pensar un detalle específico de la psiquiatría, además de todo el desarrollo psiquiátrico del pensamiento. La otra vez que hace el psicoanálisis acondicionado, que me parece que está más ligado a una de las especialidades del ejercicio terapéutico, es el de la psicología social, la psicología comunitaria. ¿Sí? El psicoanálisis acondicionado. Esto se escucha, espero que lo pueda escuchar luego. ¿No? Hay un ejercicio que se toma, quien arranca a exponer sobre lo que hace como psicoanalista en un espacio comunitario, que dice: dadas las condiciones de producción estatales, de subjetividad, que no dan, que no habilitan a condiciones de posibilidad de tratamiento, busco condicionarlas a través de, es decir, lo que es, en definitiva, algo del orden de la puesta en acto, digamos, del análisis ahí, se ve superyónicamente como retardado por la vía de no están dadas las condiciones, o si están dadas, me tomo todo el trabajo que sea para condicionar. Entonces la palabra condición ahí es lo que toma todo el ejercicio terapéutico. O sea, condición de condición de condición de condición. Es una especie de oírse decir condición. Oírse decir condición, perderse en las condiciones o en las incondiciones. El perderse en las incondiciones. La expresión máxima fue, digamos, la del acompañamiento terapéutico, de acompañantes personalizados, que cuando empiezan a exponer el simposio 2011, arrancan con las condiciones gremiales, condiciones de precariedad contractual, condiciones de precariedad laboral, en el sentido ya de dónde ejercen su práctica y demás, y no llegan a exponer lo que tenía de psicoanalítico. O sea que sonó la campana, se les terminó el momento y no llegaron. Parece que ese tipo de expresión hay que escucharla fuerte porque sucede, retorna, vuelve a suceder y demás. Bueno, eso sería un poco las tres bestias del pequeño bestiario del método de la confesión, ¿no? Repito, el psicoanálisis encontrado, la sola firma, el psicoanálisis desmaterializado, desactualizado, el que hace uso del psicoanálisis como herramienta, el psicoanálisis acondicionado, en el que termina muchas veces en gozarse oír gozándose. Hay una sección del acta de fundación de la Escuela Freudiana de París, del 64 de Lacan, que es la sección de recensión del campo freudiano. Me parece que la recensión del campo freudiano viene un poco en esta línea, por lo menos ubicar cierto bestiario. En realidad, Lacan invita a que se haga una indagación sobre esa extensión del campo del psicoanálisis. ¿Sí? Me parece que esa invitación de Lacan se volvió en el psicoanálisis de acá la piedra de toque de ejercicio analítico. No se volvió una sección dentro de las secciones de una institución de psicoanálisis. Otra de las cuales implicaba el psicoanálisis puro, que no es otro que el psicoanálisis didáctico, y el psicoanálisis aplicado, que invitaba a los médicos a pensar con su historia y con su terapéutica el psicoanálisis.
O sea que la primacía del ejercicio legal de la terapéutica psicológica hace que la recensión del campo psicoanalítico, que era una de las secciones, sea la moneda corriente del psicoanálisis de acá. Se imponga como hegemonía del psicoanálisis de acá. Bien, entonces, esa insuficiencia a nivel de la enseñanza y esa suficiencia a nivel del ejercicio terapéutico, extraigo como un agujero y como una provocación, ¿sí? De esa insuficiencia y de esa suficiencia, y de los retornos de esa insuficiencia y de esa suficiencia, extraigo una interpelación. ¿Qué es esta? Sí. Bueno, no importa, después. Porque eso es como un puff. Sí, claro, es re incómodo. Sí, después. Bueno, Después me subo arriba una sillita. Bueno, y el punto, mi provocación es esta, digamos, que de esa suficiencia y de esa insuficiencia todos somos psicoanalistas silvestres hasta que demostremos al contrario lo contrario. ¿Sí? O sea que de esa suficiencia a nivel del ejercicio legal y de esa insuficiencia aún redoblada, todos salimos silvestres hasta que demostremos lo contrario. Es una provocación, pero como para aumentar un poco la cosa. ¿Sí? Entonces, recuerda lo que es el psicoanálisis silvestre. ¿Sí? Es el caso del 1 del 10, donde en el inicio incluso de la discusión psicoanalítica, una paciente va a una terapia, ¿sí? La paciente se había divorciado, va muy angustiada con su amiga, a una terapia, el pseudoanalista le dice que si ella está angustiada, le sugiere, por haber leído la doctrina freudiana, le sugiere que, por un lado, busque un nuevo amante. Por el otro lado, si eso no lo puede hacer, que se masturbe. Por el otro lado, si eso tampoco el cuerpo se lo permite, que vuelva con su exnovio. Ante lo cual, esta mujer queda más angustiada que antes y va a visitar a Freud y le dice, mire, uno de sus discípulos me dijo esto, por lo cual Freud escribió ese texto que es psicoanálisis silvestre. O sea, el psicoanálisis silvestre es la aplicación esclava de la doctrina freudiana. Entonces, todos somos silvestres hasta que demostremos lo contrario, sea en el campo del acompañamiento terapéutico o sea en el campo implicado del psicoanálisis de consultorio. Y también, una digresión. Fíjense que es más de nuestra generación eso. Es un aventuramiento mío, una pequeña hipótesis. Pero es nuestra generación la que ha empezado a decir que el psicoanálisis freudiano sería el psicoanálisis del consultorio. Como que es nuestra generación la que ha empezado a despejar el consultorio como consultorio. Sino, en mucho desarrollo del psicoanálisis se da por supuesto. No es algo que se tenga que poner de relieve. Es nuestra generación la que parte como diciendo, bueno, pero es psicoanálisis de consultorio o es psicoanálisis del campo freudiano, en extensión. Me parece nuestra generación como heredera ya de otra cosa, además del psicoanálisis freudiano. ¿Sí? Pienso en esta línea, en plataforma de documento. Bien, entonces, si la forma de buscar esto es que todos somos silvestres, para demostrar lo contrario, esto reinaugura un campo conflictivo, reinaugura el conflicto como base o basamento de la discusión de la analista. ¿Sí? Y el conflicto como base o basamento de la discusión de la analista ya me acerca al psicoanálisis profano, porque es en ese lugar de conflicto y en ese lugar de encuentro por el conflicto donde los argumentos se dan al lugar. Y es por la vía del argumento donde demostramos al contrario que no somos silvestres. Es decir, el psicoanálisis laico, en este sentido, el psicoanálisis profano, lo que apunta, ¿sí?, es a reinstalar, por lo menos, un conflicto como modo de
incipiente institucionalización del analista, ¿sí? Ya no albergado en la nueva institución, sino con esa disolución perturbadora, ¿sí? Sobre la base de los conflictos que son dados de suceder, ¿sí? Pero es un paso en más que hay que dar en ese sentido. Es un paso en más que estamos dando, me parece, en esa línea, ¿sí? No es cualquier cosa, sino que por la vía. Entonces, somos del silvestre hasta que encontremos lo contrario. Demostrando lo contrario, aparece el texto del 26, que es el texto del psicoanálisis profano, que es en definitiva un argumento de Freud de todo lo que ha hecho. ¿Sí? El de psicoanálisis profano o el esquema de psicoanálisis, que es el del 26, si no me equivoco, son textos muy similares en su estructura, porque son textos que de alguna manera argumentan a un juez parcial uno, a un ignoto el otro, lo que el psicoanálisis, lo que le concierne al psicoanálisis. O sea que es una forma de especificar lo que le concierne al analista, a través de un argumento de un analista. Quizás Freud no es el mejor ejemplo, o es el mejor ejemplo. Por eso quizás no sé. En ese sentido, en esa línea, me parece que hay una frase de García, del Quilomocentro, que es el curso de Tucumán que dio en el 90, se llama Formación Clínica y Ética. Es un texto impresionante. Es un seminario, ¿verdad? Está publicado. Y dice, como decía Bochensky, la única autoridad que vale para todos es la de Dios, pero si no es así, la autoridad no es una sustancia. La autoridad es un sujeto autorizado por otros sujetos autorizantes en un ámbito determinado, no para todos los ámbitos. La autoridad consiste en que el ámbito en cuestión es el psicoanálisis en Tucumán, es un nudo dentro del psicoanálisis en el mundo. Todo lo que favorezca ese ámbito tiene que ser promovido. Y todo lo que está fuera de ese ámbito tiene que ser normativo. Generar autoridad ahora es generar el ámbito mismo donde uno es autorizado. Porque si la pelea entre los psicoanalistas, este es el punto que me parece más relevante, desautoriza el psicoanálisis, cualquier triunfo de cualquiera no sirve para nada porque es un triunfo que no deja de existir en la medida en que se lo gana. O sea que el conflicto como institución del analista es un conflicto en un ámbito determinado entre sujetos autorizantes y sujetos autorizados, que si de su pelea, digamos, se rompe el ámbito donde eso sucede, no se sostiene el conflicto. O sea que el conflicto, con cierta justa medida, casi aristotélico parece esto. Digamos, no es cualquier conflicto. La otra vez me agregaba algo Jaime Fernández, que es bueno, el conflicto sin aniquilación. Sería. El conflicto sin aniquilación como institución del analista. No ahorrárselo. Porque ahorrárselo es darle una solución a la existente institución del analista por la vía de identificación. Entonces, si no es por la vía de la institución identificatoria, lugar central sobre el cual van a dar su pase los analistas, es por la vía del encuentro entredicho entre analistas como modo de reconstitución de la institución. ¿Sí? En ese sentido, vuelvo a mi premisa, el ejercicio legal de la terapéutica suficiente, digamos, que habilita la enseñanza universitaria, ¿qué hace? Tapona la conflictiva institución del analista, la tapona porque no hay nada que interrogarse para pensar el momento de la autoridad, para pensar la autoría, para pensar la autorización. Porque la habilitación ahorra la pregunta conflictiva con la autorización. Porque la habilitación legal como modo necesario, ahorra lo necesario de la conflictiva institución del analista. Yo ubico el conflicto entre analistas como modo institucional para nosotros en la medida en que no se ahorra con la habilitación legal del ejercicio terapéutico la pregunta por su autorización. No puede ser que el modo casi espontáneo
donde se ubica lo necesario, un ejercicio de una clínica psicoanalítica. Esta invitación de hoy se iba a llamar psicoanálisis profano, el pasaje a la clínica. No puede ser que el modo de habilitación de la clínica, donde se juega la salud, donde se juega la cura, donde se juega el riesgo, la angustia, la muerte y la sexualidad, se tapone por la vía necesaria de la legalidad estatal. Solamente, yo no estoy en contra de eso, porque yo vengo como estudiante de psicología, vengo de ahí. Está claro con mi posición, que no es oponerme a eso. Me opongo a que el modo exclusivo y necesario de la habilitación terapéutica sea la enseñanza universitaria. A eso sí me opongo. Pero en la medida en que advierto que eso desnombra el psicoanálisis laico, que no hay lugar para el psicoanálisis laico. Si no hay lugar para el psicoanálisis laico, no hay lugar para el analista. El psicoanálisis laico, en las condiciones que presenté, y termino acá, nombra al analista. Acá, en estas condiciones, el psicoanálisis laico renombra al analista. Bueno. ¿Querés ir para acá? Si me ayuda a levantarme, porque estoy medio hundido. Bueno, listo, sí, mejor. Por acá me siento mi propiedad de condiciones. Bueno, a ver. Bueno, un poco inexperente. A ver. Bueno, puedo retomar algunas cosas. Hay un tema que siempre vuelve un poco, bueno, va a desarrollar. Yo voy a tratar de desarrollar algo distinto, pero va en la misma línea. ¿Qué es lo que autoriza un analista? Ustedes saben que Lacan tiene una frase famosísima, ¿no? El analista se autoriza de sí mismo, por sí mismo, a sí mismo, toda esta discusión de a sí, por sí. Y la pregunta es esta: ¿cómo es posible que alguien se autoriza por sí mismo, a sí mismo, de sí mismo, si el sujeto como sujeto se constituye en el campo del otro? Si lo que constituye un sujeto es el ser escuchado. Claro. Es decir, el sujeto se constituyó afuera, pero ¿qué es esto de por sí mismo? Bueno, yo me niego a comentar esta frase por muchas razones, porque he visto que muchos colegas están en una pelotudez infinita discutiendo cómo traducir la preposición francesa. Pero lo que no discute es la estructura. Ahora, convengámoslo, Lacan hubiera dicho el analista es un pelotudo, estarían escribiendo volúmenes diciendo porque Lacan también dijo, tomándole el pelo, el analista, el ser sexuado se autoriza de sí mismo junto con algunos otros. Bueno, dejemos este tema, porque digamos Lacan acá también hace síntoma con un problema muy serio, porque él hace una escuela de psicoanálisis que evidentemente se propone autorizar al analista como tal. Es obvio. Pero, ¿por qué no eliminamos un problema? El analista se autoriza como se autoriza a todo el mundo. A ver, en las corporaciones, la autorización estatal nunca basta, porque no hay transferencia. Un abogado se recibe y dice, mierda, soy un abogado, y va a un estudio donde hay un señor mayor que le dice, vení, pibe, acá vas a aprender a ser un jurista. Y va a aprender a ser un jurista, no va a hacer cagada infinita. Pero él, de algún modo, se autoriza en el otro, como todo el mundo, por transferencia. Todos tenemos la experiencia de... Algunos la habrán pasado. No hay adolescente que no piense que es un escritor en potencia, al menos en un cierto nivel intelectual. Hoy en día no es más que realizarlo. Pero ¿qué hace con los borradores? Hoy se lo lleva al tío fulano, que el padre le dijo que es un tipo inteligente. Mirá, lee esto, y bueno, de golpe el otro le dice, seguí adelante, pibe. A lo mejor eso fue decisivo para que se forme. Entonces, la práctica de disciplina humanística siempre tiene, además del complemento de la autorización legal, cuando existe, ¿no? Evidentemente, tiene el complemento de una autoridad que sanciona. Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué quiere decir en el campo analítico? Analítico es un carajo. Sí, me explico, no quiere decir absolutamente nada. Uno puede haber estudiado todos los años, puede haber estudiado francés y alemán, puede haberse autorizado con los mejores y hacer cagada infernal en el curso. Hay un amigo mío que ya murió y no lo voy a nombrar porque yo lo quise mucho, que francamente le mandaba pacientes y
no soportaba la transferencia, no es un juicio ético, no la soportaba, y sin embargo el tipo una capacidad enorme. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es esta historia? A mí me parece que hay que simplificar desde un cierto punto de vista. Un analista demanda autorización. Cuando se le concede la demanda, el deseo del analista queda totalmente obturado, seamos francos, pero también es la única vía para que lo ejerza. ¿Se entiende lo que digo? Es la vía paradójica para el ejercicio. Del mismo modo que nadie puede llegar a ser escritor porque fue autorizado a ser escritor. Pero es evidente que si no, como Grimm, bueno, Grimm ha sido un grandísimo escritor, pero dijo, presento mi tercer libro, si no me lo aprueban, abandono esto. Alguien lo aprobó, salió a la palestra, se sintió autorizado y a partir de ahí empezó a crecer como novelista. Obviamente el valor de él como novelista no depende de la autorización, pero sin la autorización no hubiera existido. Entonces, hay un fenómeno donde la institución analítica es como la institución literaria. ¿Se entiende esto, no? Hay una institución literaria. Está formado por el corpus de las editoriales, por el corpus de los comentadores, por las cosas que se esperan, lo que se difunde, los juicios que por identificación se pronuncian y que a veces hacen que gente muy mediocre esté en el centro mismo de la difusión y otros realmente talentosos no le den bola a nadie hasta que de golpe alguien autorizado dijo este es bueno y todos siguen reconociendo los valores. Pero eso no basta. Entonces, hay algo de la literatura que se produce con eso, pero lo excede a eso. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. Alguien dijo, Manoni hace años, dijo, a mí el único que autoriza son mis pacientes. No es verdad. No es verdad, eso es sugestión. Es totalmente sugestión, eso no es verdad, no es verdad. Lo que ocurre es que en el consultorio, uno en la práctica se encuentra de golpe escuchando, de golpe diciendo y de golpe conduciendo, puede reconducir, puede recapacitar en eso y establecer una especie de filiación interna de los actos analíticos que ha realizado, que no garantizan el futuro porque puede decir, bueno, aquí me he comportado como analista, aquí también, acá no, pues esto es como un desastre. Pero es siempre un juicio posterior sobre lo que se hace. Hay algo de la sanción del deseo que excede a la autorización, pero la autorización es una estructura necesaria. Si no, no existirían las corporaciones analíticas. Ahora, no sé si entendí mal, pero lo que dijo García está en el borde de la infracción con la institución a la cual pertenece. Porque autorizar un grupo contra otro es constituir al analista como masa. En las instituciones los analistas somos masa, en la universidad, en las escuelas. Por supuesto, no todas las escuelas son lo mismo, creo que hay escuelas que son un desastre y otras que tienen algunos beneficios. No en todas las universidades se produce el mismo nivel de degradación de la materia analítica, ¿no? Que es muy grande en la facultad nuestra, pero hay otras que son mejores y esta es mejor que otra. No podemos poner todo en el mismo nivel. Ahora, lo cierto es que cuando usted dice que para ser analista se necesita primero y fundamental ser analizado, ser analizante, de acuerdo. Pero eso es condición necesaria, no es suficiente. Nadie puede ser analista si no ha pasado por el diván. Aunque hay algunos famosos analistas que jamás visitaron un diván, ¿no? Eso se sabe. Pero bueno, analista, ¿qué quiere decir? Es una figura institucional. Pero no, es condición necesaria, pero no es suficiente. Tiene que haber una decisión. Ahora, la decisión no me garantiza nada. Se entiende que es complicado. Pero es tan complicado como producir un buen texto teórico. Tengo que formarme para escribirlo, pero ahora lo que escriba. Hay algo que tiene que ver con la contingencia, con el azar y con el carácter irreductible y loco del deseo. Ahora, no soy anarquista, sin institución no es posible, pero la institución no garantiza la producción analítica. Ahora, acá hay varios problemas que me parece que hay que enfrentar. Uno de ellos es el que apareció el psicoanálisis en el consultorio. Se ha creado una especie de dicotomía, psicoanálisis en el hospital y psicoanálisis en el consultorio. El solo hecho de establecer la dicotomía revela que estamos en el mal camino, ¿no? Me parece.
Primero, porque el consultorio es una institución de profesión liberal. El IVAN no, porque el IVAN tiene un valor realmente de transmisión analítica y por algo los hospitales no quieren saber nada con el IVAN, ¿cierto? Pero el consultorio no, el consultorio es el testimonio de la última profesión liberal que queda. En vía de extinción. Pues yo no me puedo quejar, porque vengo de otras generaciones, pero hoy en día, con el mercado analítico que hay, la mayoría de los analistas se la arregla haciendo pivote con el Estado. Entonces, obviamente, el psicoanálisis del hospital, o si, en realidad yo no puedo decir que el psicoanálisis se haga en el hospital, tampoco es consultorio. Para mí no, esa dicotomía no existe. Es más, yo creo que efectivamente hay análisis, y yo he visto testimonio analítico en los hospitales, pero por los defectos de los hospitales. Porque, por ejemplo, en Francia minga, no va a pasar nada. En Francia está todo tan bien tabulado que van a hacer psicología o se van a la calle. Es así. Yo creo que lo que favorece el análisis es la debilidad intrínseca de las estructuras médico-educativas, ¿no? Y lo que ha podido hacer que muchos, qué sé yo me he pasado toda la vida despotricando contra la ciencia universitaria, incluso hablando mal de mis colegas en la facultad de psicología, ¿no? Y después me saludaban alegremente, aunque hablaban a mi espalda. Pero ese es un ejercicio que lo puedo hacer aquí, en Brasil ya no se hace más. Y en Europa, olvídense, hay que hacer eso, patitas a la calle, hay que respetar lo establecido. Ahora, pero el fondo del programa me parece que es otro. Me fijé en la convocatoria. Bueno, le dieron un rango particular. Es una frase de Bonavena lo que pusieron ahí. La frase completa es, que lo dijo un tipo tan grandote, dice, con voz de pío, de pajarito, dice, ¿dónde sacan el banquito que encontró todo? Que cagan a puñete y qué hace ahí. ¿Conocen la frase esa que viene de Bonavena o no? Pero vieron la gacetilla, que hay dos contrincantes con guantes de box, Bonavena después. Sí. Ahora, es interesante, porque no sé con qué espíritu lo pensaron, pero bueno, aprovecho de esto. La verdad es que al analista, cuando le sacan el banquito, se queda solo. Porque no puede ir a correr al maestro, no digo que Freud ni Lacan, sino al maestro que le lavó el culo. Digamos, al que él le lavó el culo y que se lo lavó a él. Digo, a ese maestro no puede ir a preguntarle qué tiene que decir, ¿no? Salvo, Hay que tener supervisión semanal. Claro. Bueno, hay un viejo artículo de Higgins que dice, hablaba de que inventó la supervisión. Fue creo que Eduardo Weiss o alguno discípulo de Freud, que interrumpió la sesión para hablar de su paciente. Pero dice, esto es un acto de resistencia. Y así, la supervisión nace como una demanda de control. Sí. Y la supervisión es interesante cuando la demanda de control fracasa. Pero es necesaria por el inconsciente. ¿Qué mierda estoy haciendo? Dígame. Pero el tema es ese. Que me quedo solo frente al paciente. ¿Qué mierda hago? Hay gente que no aguanta esa angustia. Ahora, sabemos que todas las instituciones están preparadas para que el muchacho o la muchacha vayan bien con eso. ¿Por qué? Primero porque hay jaites. Los chistes se burlan largamente del análisis. Pero es cierto, dígame qué piensa usted, o subrayar las palabras, o jugar con el significante, así cortándolo como si cortándolo hubiera hecho el lacanismo, ¿no es cierto? O guardar silencio, total alguna vez se va a embarrar. Pero además, ¿por qué? Porque en realidad la mayoría de la gente que sale de las escuelas